Los tacones de Rachel Miller resonaban contra el suelo brillante del vestíbulo del bufete como un reloj que no podía silenciar. Eran más de las 8 de la tarde y seguía vestida como si el día no hubiera terminado. Traje azul marino a medida, el pelo recogido con horquillas, sin una sola mancha fuera de lugar. Tal como se esperaba, como siempre. «Felicidades de nuevo, Rachel, otra victoria», dijo Eric, uno de los socios principales, al pasar junto a su escritorio con un vaso de whisky en la mano. «De verdad que te desenvuelves bien bajo presión». Ella le ofreció la típica sonrisa apretada que dedicaba a todos, un asentimiento, un gracias. Luego volvió a la pantalla y cerró la última pestaña del día, un caso que acababa de enterrar en el tribunal con precisión quirúrgica. Otro cliente protegido, otro oponente desmantelado, otra razón para no sentir nada. Cerró el portátil. Su teléfono vibró. «Mamá, no te olvides de la cena del próximo sábado. Tu padre espera que seas puntual. Ya no eres una adolescente». Rachel se quedó mirando el mensaje un largo instante, sin enfado ni sorpresa, solo paralizada. Sus pulgares se cernían sobre la pantalla, redactando una respuesta que no envió. En cambio, se levantó, guardó el teléfono en el bolsillo del abrigo y salió del edificio. Afuera, Nueva York seguía viva. El frío del otoño le mordisqueaba el cuello al doblar la esquina, pero no paró un taxi. Simplemente pasó junto a las hileras de restaurantes llenos de gente, el brillo de las tiendas, las parejas riendo, besándose, viviendo en un mundo que le parecía demasiado lejano para tocarlo. No supo a dónde iba hasta que vio el neón rojo del Velvet Lounge and Bar. Lo había pasado una docena de veces de camino a casa del trabajo, pero nunca se le había ocurrido entrar. Demasiado ruidoso, demasiado intenso, no era lo suyo. Pero esa noche, algo era diferente. Entró. El aire estaba cargado de bajos y perfume. Ya suave fusionado con ritmos de sintetizador pulsaba desde altavoces ocultos. La iluminación era tenue y cálida, proyectando sombras amarinas en las paredes. Ni siquiera estaba segura de que la había llevado a elegir un asiento en la barra, pero su cuerpo se movió antes de que sus pensamientos la alcanzaran. «¿Qué va a tomar?», preguntó la camarera, una mujer de cabello castaño rojizo recogido en un moño desordenado, con las mangas arremangadas y un tatuaje asomando por debajo de la clavícula. Nada llamativa, solo segura, como si perteneciera a su lugar. Rachel se aclaró la garganta. «Whisky Solo». La camarera sonrió, sirviendo con una mano, sin apartar la mirada de ella. «¿Un día difícil?». «Podría decirse», respondió Rachel, tomando el vaso y dejando que el calor le rozara la lengua antes de tragar. Ardía, pero agradablemente, como si se lo mereciera. «Soy Julia, por cierto», dijo la camarera, «y parece que necesitas bailar o dar un puñetazo a la pared, o ambas cosas». Rachel rió suavemente. «Yo no bailo». Julia se encogió de hombros. «Todavía no». Hablaron de todo y de nada. Julia no preguntó a qué se dedicaba Rachel, y Rachel no ofreció la información. Había algo liberador en eso. El aire se sentía más ligero, la música más cercana, el tiempo se derretía. «Te reto», dijo Julia, dándole un codazo. «¿Un baile?». Rachel miró su bebida, casi vacía ya, y luego volvió a la mano extendida de Julia. «No te rindes fácilmente. No me asustas fácilmente». Eso la hizo sonreír de verdad. Se puso de pie, la sala se inclinó levemente bajo sus pies. Julia la condujo a la pequeña y concurrida pista de baile, donde el ritmo se volvió más suave y profundo. Se acercaron cada vez más, con el cuerpo balanceándose, la calidez subiendo. El pulso de Rachel se suavizó en sus oídos. Julia se inclinó y la besó. No fue vacilante ni forzado, solo seguro, como si lo hubieran hecho antes en un sueño que ninguna de las dos había compartido en voz alta. Rachel se quedó paralizada por un instante,
luego le devolvió el beso. Cuando se separaron, todo había cambiado. Su corazón no solo latía, estaba presente. Yo no hago esto, susurró Rachel. Lo sé, respondió Julia, entrelazando los dedos. Por eso es bueno. Salieron del bar de la mano. El pasillo era estrecho y oscuro, iluminado solo por una bombilla parpadeante en el techo y el cálido resplandor rojo que emanaba de la puerta entreabierta del fondo. Julia avanzó con naturalidad, con las llaves tintineando al abrir el apartamento 102. Rachel dudó un momento en el umbral. Pasa, dijo Julia por encima del hombro. Juro que el caos es acogedor. Rachel entró y sintió un impacto repentino. El lugar era un collage desparejo de color y desorden. Pilas de libros se apilaban en el suelo como torres en miniatura. Un caballete abierto se alzaba en un rincón con un cuadro a medio terminar, remolinos abstractos de azules profundos y amarillos suaves, pinceles empapados en agua turbia. El aire olía ligeramente a café e incienso de limón. Un gato, gris y de ojos soñolientos, miró a Rachel parpadeando desde lo alto de un puff. Lenny, dijo Julia, señalando al felino. No le hagas caso, se cree el dueño del lugar. Rachel no se movió. Su mundo eran sillones de cuero y suelos de mármol, líneas limpias, silencio. Esto era lo opuesto, pero curiosamente acogedor. Julia encendió una lámpara de pie, que tiñó la habitación de un suave tono ámbar. Se quitó las botas, se dejó caer en el sofá y palmeó el asiento a su lado. ¿Sigues aquí? Rachel asintió lentamente y se sentó, con el cuerpo rígido. Me siento como si hubiera entrado en el alma de alguien. Julia levantó una ceja. Lo dices como si fuera algo malo. No he dicho eso, dijo Rachel en voz baja, y luego exhaló. Es que, no suelo hacer esto. Julia se recostó, con un brazo sobre el sofá. ¿Qué sueles hacer? Rachel no respondió. Ya no estaba segura. Su rutina consistía en irse sola a casa, a un piso demasiado caro y tranquilo, calentar algo insípido en el microondas, quizá repasar un informe que ya sabía de memoria, dormir entre sábanas de seda sin soñar, despertarse dolorida de tanto apretar la mandíbula. Esto era territorio desconocido. ¿Puedo preparar té?, ofreció Julia, poniéndose de pie, o servirme otra bebida, o no. Espera, tengo almendras cubiertas de chocolate en el congelador. Genial, ¿verdad? Rachel rió entre dientes a su pesar. Eres sorprendentemente bueno desarmando a la gente. Viene de años lidiando con desconocidos borrachos y artistas del caos, dijo Julia desde la cocina, y también se asomó por la esquina con una sonrisa. Parecía que lo necesitabas. Rachel la observó. Ya había hecho su movimiento descalza. El pelo empezaba a soltarse del moño, la manga aún remangada. No había nada calculado en Julia, ninguna pretensión. Simplemente estaba haciendo, y era extrañamente magnético. Cuando Julia regresó, dejó un tazón de almendras y se sentó más cerca. Esta vez, el silencio no era incómodo, estaba cargado, como estática esperando una chispa. Rachel cogió una lentamente. Entonces, ¿qué haces además de preparar bebidas y rescatar a mujeres perdidas de sí mismas? Pinto y doy clases a niños en un centro comunitario 2 días a la semana. Principalmente arte, a veces solo les enseño a respirar, sonrió. ¿Tú? Rachel dudó. Redacto contratos para empresas millonarias y me aseguro de que no se maten entre sí, dijo. Era medio chiste, pero apenas. Julia echó la cabeza hacia atrás y la observó. ¿Eres abogada? Rachel asintió. ¿Y viniste sola a un bar como Velvet? Estaba cansada de ser cuidadosa. Julia no dijo nada de inmediato. Extendió la mano y la tocó suavemente. No tienes que explicarme, dijo, pero te escucharé si quieres.
Rachel bajó la mirada hacia sus dedos, el contraste entre sus manos, sus uñas impecablemente cuidadas y las yemas de los dedos manchadas de pintura de Julia, y luego volvió a mirarla. Solo quería olvidar por una noche, susurró Rachel. Julia se inclinó. O quizás solo quería sentir algo de nuevo. Rachel la encontró a mitad de camino. El beso esta vez fue más lento, más profundo, lleno de cosas que no estaban listas para nombrar. No parecía una evasión, era como respirar después de contenerlo tanto tiempo. Se movieron juntas con naturalidad, acercándose, envueltas en la suavidad del sofá y la una a la otra. Se levantaron las camisas, se deshicieron del pelo. Nada fue apresurado, pero tampoco nada se contuvo. Afuera, la ciudad seguía girando, pero dentro del apartamento 102, el tiempo se plegaba sobre sí mismo. Más tarde, bajo una manta fina, Julia se durmió primero, acurrucada de lado, con la mano apoyada suavemente en la cintura de Rachel. Rachel permaneció despierta un rato, observando las sombras en el techo, recordando el momento en que dejó de fingir que todo estaba bien. No fue un golpe fuerte ni una decisión dramática, fue un beso, una risa, un sofá en una habitación desordenada que olía a pintura y melisa. Se durmió justo antes del amanecer, enredada en el caos ajeno por primera vez en mucho, mucho tiempo. Lo primero que Rachel notó al despertar fue el silencio. No el silencio estéril al que estaba acostumbrada, como el de su apartamento, donde el silencio parecía una ausencia, sino un silencio cálido, una quietud que envolvía la habitación como una suave bufanda. Parpadeó lentamente, mientras sus ojos se acostumbraban a la luz del sol que se filtraba a través de las cortinas de gasa. El sofá crujió bajo ella al incorporarse. Julia no estaba allí. Por un momento, Rachel pensó que podría haber sido un sueño, pero luego bajó la mirada, descalza, la camisa ligeramente arrugada, la manta medio enredada en sus piernas. No, había sucedido todo. Se puso de pie, se envolvió los hombros con la manta y contempló la habitación a la luz del día. Estaba aún más desordenada de lo que recordaba, tazas de café con manchas de lápiz labial olvidadas, una pequeña montaña de lienzos apilados cerca. La ventana estaba abierta. Cuadernos de bocetos en el suelo, una foto enmarcada de Julia abrazando a lo que parecía una anciana con sonrisas similares. Un tocadiscos estaba sobre una caja de leche cerca de la pared, rodeado de fundas de vinilo desperdigadas. El apartamento no pretendía ser nada de lo que no era, estaba habitado sin complejos. Rachel se acercó al caballete. El cuadro había cambiado, una pincelada carmesí profunda se curvaba en el centro, atravesando los tonos más fríos, recién salidos de la noche anterior. Esta mañana, se estremeció cuando algo le rozó la pierna. El gato, Lenny, se frotó contra ella con un maullido soñoliento antes de acurrucarse en su sitio. Rachel se agachó para acariciarlo y, por un instante, imaginó cómo sería despertar a propósito en medio de este caos. El pensamiento se desvaneció tan rápido como llegó. En la cocina, encontró una nota escrita a mano pegada a una bolsa de café molido, en el 20. Tenía que dejar algo en el estudio. Sírvete lo que quieras menos el último croissant de almendras, lo estoy guardando. Rachel sonrió levemente. La nota era casual, juguetona, como si ya fueran algo, como si perteneciera a ese lugar. Pero no era así. Su teléfono vibró, ni siquiera se había dado cuenta de que lo había dejado en el bolsillo de su blazer toda la noche. 3 llamadas perdidas de su madre, un mensaje: me ignoraste otra vez. Tu padre dice que te estás portando mal. No eres una niña, Rachel. Su rostro se endureció, el hechizo se rompió. Colgó el teléfono y volvió a mirar a su alrededor, realmente miró. Las tablas del suelo crujían, el aire olía a trementina y libros viejos, y los platos en el fregadero estaban apilados desordenadamente. Este no era su mundo. No era prístino, ni predecible, ni seguro. ¿Y Julia? ¿Qué era exactamente?
¿Camarera? ¿Pintora? ¿Una fase? El peso volvió a su pecho, regresó a la sala, se vistió en silencio y dobló la manta con cuidado sobre el brazo del sofá. Miró la nota una última vez. Por un instante, pensó en responderle, un agradecimiento tal vez, o una mentira, pero su mano no se movió, abrió la puerta lentamente y salió al pasillo, cerrándola con el mismo sigilo tras ella. La luz fluorescente volvió a parpadear mientras caminaba por el pasillo, con los tacones amortiguados por la vieja alfombra. Al cruzar la puerta principal del edificio y salir al aire brillante de media mañana, sintió que regresaba el frío, no el clima, sino el otro, el familiar, para cuando Julia llegó a casa. Con los brazos cargados de útiles y el pelo espolvoreado con la tiza blanca de su estudio, el apartamento seguía en silencio, ese silencio que sonaba a que faltaba a alguien. Dejó la bolsa, miró la manta doblada en el sofá, el café intacto, la nota exactamente donde la había dejado. Y supo que Rachel no había dormido bien a pesar de la comodidad de su colchón viscoelástico, las cortinas opacas y el silencio clínicamente perfecto de su lujoso apartamento. Su mente no dejaba de dar vueltas. La risa de Julia resonaba en sus pensamientos, la sensación de su mano en la cintura de Rachel, el cuadro, el gato, el calor de la luz de la mañana en una habitación que no le pertenecía, pero que de alguna manera encajaba. Se había ido, como siempre, limpia, sin dramas, sin dejar que el desorden la siguiera. Y sin embargo, allí estaba, quitándose un pelo suelto del abrigo, sentada rígida en el asiento trasero de su Uber, preguntándose si había dejado parte de sí misma con esa manta doblada en la oficina. Todo estaba en su sitio. Su asistente la saludó con el típico buenos días. Tenía la agenda apretada y la bandeja de entrada llena. A ese ritmo le iba de maravilla, al menos antes. Pero esa mañana, perdió la concentración. Abrió un contrato y leyó el mismo párrafo 3 veces antes de darse cuenta de que no había asimilado ni una sola palabra. Dio un sorbo a su café e hizo una mueca. Estaba demasiado amargo. O quizá era casi mediodía. Su madre llamó. Rachel se quedó mirando la pantalla mientras vibraba contra su escritorio. La dejó sonar. Entonces llegó el mensaje: es de mala educación ignorar a tu madre. Tu padre está decepcionado porque te perdiste el brunch otra vez. Empieza a preguntarse si nos estás evitando. Tiró el teléfono al cajón y lo cerró de golpe. Esa noche, en lugar de ir directamente a casa, volvió a caminar. Pasó por el mismo café, la misma librería, los mismos músicos del metro cuyo sonido normalmente ignoraba. Pero esta vez, oyó la música, no solo los acordes, sino la melancolía que desprendía. Para cuando se dio cuenta de a dónde la llevaban sus pies, ya era demasiado tarde. La calle estaba llena de gente, vendedores compuestos, niños tirando de la mano de sus padres, parejas con bebidas heladas y riendo bajo cálidas guirnaldas de luces. Era una feria de arte local, de esas para las que nunca tenía tiempo, pero algo la hizo detenerse. Y entonces la vio, Julia, con el pelo medio recogido, un delantal manchado de pintura sobre el vestido, rodeada de lienzos colgados del fondo de un puesto. Estaba ajustando uno con una pinza, mordiéndose el labio mientras trabajaba. La misma confianza, la misma tranquilidad. Su presencia absorbía el ruido del mundo. Por un breve instante, el pulso de Rachel se aceleró. Se quedó de pie detrás de la multitud, debatiéndose entre dar la vuelta o dar un paso adelante. Sus pies la eligieron. Julia levantó la vista justo cuando Rachel llegó al puesto. Sus ojos se posaron en ella y se congelaron, sin sonrisa, sin sorpresa, solo con una silenciosa cautela. Hola, dijo Rachel en voz baja. Julia se secó las manos en el delantal. No pensé que te volvería a ver. No estaba segura de si vendría. Entonces, ¿por qué? Su voz era serena, indescifrable. Rachel dudó.
La verdad es que no lo sé. Julia asintió lentamente. Bueno, aquí estoy. Se hizo el silencio entre ellas. Rachel examinó los cuadros. Eran diferentes del caballete. Estos eran más nítidos, más brillantes, pero todos tenían una energía salvaje que reconoció. Ahora me gusta el rojo, dijo en voz baja, el de tu sala. Julia se cruzó de brazos. ¿Te refieres al que dejaste escapar? Rachel parpadeó. El dolor era merecido. Entré en pánico, admitió. No era por ti. Solo. Simplemente no querías quedarte, la interrumpió Julia. No pasa nada, pero no finjas que significaba algo. A Rachel se le hizo un nudo en la garganta. Si significaba algo. Julia la miró. Con ojos escrutadores, luego se giró para ajustar un lienzo que necesitaba terminar. Tras prepararse, Rachel se quedó allí unos segundos más, queriendo decir algo más, lo que fuera, pero no se le ocurrió nada, así que se alejó, con el corazón más pesado que al llegar. Al desaparecer entre la multitud, Julia bajó la mirada hacia sus manos, aún manchadas de rojo. El mundo giraba a su alrededor como si no formara parte de él. Estaba sentada en un banco frente a los food trucks, con un vaso de plástico de limonada sudando en la mano, intacto. La brisa olía a azúcar y aceite de freír. Los niños reían, los vendedores gritaban promociones, pero en sus oídos resonaba la voz de Julia. Simplemente no querías quedarte. No sabía que le dolería tanto. Observó a Julia desde el otro lado de la plaza, todavía arreglando sus cuadros, todavía interactuando con la gente, todavía sonriendo. Cuando lo necesitaba, Rachel odiaba lo mucho que admiraba esa tranquilidad, como Julia podía sentirse tan completa a pesar de ser desordenada, emotiva y abierta. La limonada se le resbaló de la mano y cayó al suelo con un ruido sordo. Ni siquiera reaccionó, solo se quedó mirando la mancha húmeda en el pavimento, preguntándose si todo en su interior se derramaría de la misma manera si alguien le empujaba con suficiente fuerza. No quería irse así, no otra vez. Esta vez, se levantó. Julia estaba sola en la cabina cuando Rachel regresó. La multitud se había dispersado un poco. La luz dorada del atardecer proyectaba largas sombras, suavizando el mundo. Julia la notó acercarse, pero no pareció sorprendida. No vine a disculparme, dijo Rachel, porque mereces más que una simple disculpa. Julia arqueó una ceja. De acuerdo, te escucho. Rachel respiró hondo. No salí corriendo porque no fuera suficiente. Salí corriendo porque me sentía demasiado real, demasiado segura. Julia frunció el ceño. ¿Seguridad? Siempre tengo el control, Rachel continuó, hablando más rápido. Lo planeo todo. Gestiono las expectativas. Llevo una vida como una armadura, y entonces me desperté en tu apartamento y, por primera vez en años, no estaba fingiendo. Eso me dio un susto de muerte. Julia se cruzó de brazos, pero su mirada se suavizó. Así que en lugar de decir que me ignoraste, no sabía cómo quedarme, susurró Rachel. Nadie me enseñó a hacerlo. Julia exhaló lentamente y apartó la mirada. Me hiciste daño. Lo sé, y no te pido que lo olvides. Es solo que... Rachel bajó la mirada, tragándose el orgullo. No quería perder algo antes de entender siquiera qué era. Hubo una pausa, larga como si el aire se hubiera espesado entre ellas. Entonces Julia rodeó la cabina y se paró justo frente a Rachel, más cerca que nunca desde aquella noche. Sus ojos buscaron algo en el rostro de Rachel, quizá verdad o miedo. Parecías de mi apartamento, dijo, aunque no lo creyeras. Rachel parpadeó para contener un repentino ardor en los ojos. Quería creerlo. Luego de mostrarlo, asintió lentamente. Quiero hacerlo. Se quedaron allí un instante.
El ruido de la feria se había convertido en un zumbido lejano. Entonces Julia se giró y arrancó uno de los cuadros más pequeños de la pared, un remolino azul y carmesí con un delicado hilo dorado. Le ofreció el centro. Este es el que empecé después de aquella noche. Rachel lo cogió, tocando los bordes con cuidado. «Puedo comprarlo», dijo Julia con voz firme. «Pero puedes ganártelo». Rachel sonrió con sinceridad esta vez. «Me gustaría». Julia no la besó, todavía no, pero le rozó la mano brevemente, con un gesto significativo, y por ahora, eso fue suficiente mientras el cielo se volvía de un dorado más suave. Rachel estaba junto a la cabina. Ya no era una simple visitante, dispuesta por fin a quedarse. El cuadro reposaba en la isla de la cocina de Rachel como un secreto que no había decidido si guardar o confesar, envuelto en papel marrón y sellado con una sola cinta adhesiva blanca. Se sentía más pesado de lo debido, no por su tamaño, sino por todo lo que ahora significaba. No lo había abierto, todavía no. El apartamento que la rodeaba relucía con una perfección estéril, encimeras de mármol, grifería cromada, ventanales de suelo a techo con vistas a la ciudad. Era el tipo de lugar que la gente envidiaba, limpio, caro, imponente, y, sin embargo, se sentía vacío. Cada objeto perfectamente colocado parecía un atrezo en la historia de alguien más. Rachel estaba sentada en el borde del sofá, todavía con su ropa de trabajo, con los tacones descalzos cerca de la puerta. El silencio era denso. No había puesto música, no había comido. Se quedó mirando el cuadro, luego su propio reflejo en el cristal negro del televisor apagado. ¿Quién era? La chica que sus padres habían moldeado, ambiciosa, impecable, imposible de decepcionar, o la mujer que besó a otra en la pista de baile y despertó envuelta en color y calidez, asustada y llena de vida. Su teléfono vibró de nuevo, otro mensaje de su madre. «Tenemos noticias de la familia del juez Linton. Ofrecerán una cena la semana que viene. ¿Recuerdas a su hijo, verdad? Ahora está soltero. Deberías venir». Rachel dejó el teléfono boca abajo. No importaba cuántos títulos tuviera ni cuántas horas acumulara, a ojos de sus padres, su vida estaba incompleta si no interpretaba el papel que le habían escrito. Se levantó, entró al baño y se miró en el espejo. Se le había borrado el lápiz labial y tenía una leve arruga entre las cejas. No se había dado cuenta de que llevaba horas frunciendo el ceño. Se lavó la cara y vio cómo el agua se deslizaba por el desagüe como una confesión que no sabía cómo decir en voz alta. De vuelta en la sala, se sentó en el suelo frente al cuadro envuelto. Con cuidado, despegó la cinta adhesiva. El papel marrón cedió con un suave rasgón, revelando el lienzo que había debajo. Era hermoso, caótico, emotivo, real, pinceladas intensas de color carmesí que se abrían paso entre sombras azul marino, destellos dorados entrelazados como venas. No había patrón, ni lógica, y aún así la conmovió como si algo en su interior hubiera sido visto antes de que supiera siquiera cómo pedirlo. Rachel tocó la esquina del marco, le temblaban los dedos. Pensó en el apartamento de Julia, en el calor, en el gato, en la nota junto al café, en su sonrisa, en su escucha sin juzgar. ¿Cómo algo que duró solo una noche había dejado tanta huella? Cerró los ojos. A Rachel le habían enseñado toda la vida, a evitar el desorden, a controlar el resultado, a dominar la narrativa. Pero nada en Julia podía controlarse, y quizá ese era el objetivo. Quizá eso era lo que la hacía inolvidable. Quizá por eso Rachel no solo la recordaba, le extrañaba. Comprenderlo abrió algo. Rachel buscó su teléfono, ignorando los mensajes, ignorando la fría lógica que le gritaba que era tarde, que esto era irracional, que ya había hecho suficiente. Abrió su lista de contactos y se desplazó. Julia. Se quedó mirando el nombre un buen rato y luego pulsó el botón de llamada. Sonó una vez, 2 veces, entonces, el buzón de voz. Rachel dudó,
Su pulgar se cernía sobre el botón rojo, pero no colgó. Hola, dijo en voz baja. Sé que es tarde. Solo. Un suspiro. No quiero seguir huyendo de lo único que me hacía sentir yo misma. No la versión que mis padres me criaron, no la versión que la empresa me elogia. La que recordé solo por un segundo cuando estaba contigo. Hizo una pausa, con la voz más espesa. No sé qué pasará después, pero si hay alguna parte de ti que aún quiera descubrirlo, aquí estoy. Clic, colgó el teléfono. Entonces, por primera vez en mucho tiempo, Rachel se recostó en el suelo perfectamente pulido, cerró los ojos y dejó que las lágrimas brotaran. El aire era suave con el aroma de nueces tostadas. Y las hojas tempranas del otoño se arremolinaban a sus pies cuando Rachel bajó de la acera y entró de nuevo en la feria de arte comunitaria. El mismo lugar donde se había topado con Julia semanas antes, donde las palabras la habían herido y los silencios la habían escocido. Esta vez, no se escondía tras la multitud ni la vacilación. Apretó con cuidado el lienzo bajo el brazo, el que Julia había pintado, el que no le habían permitido comprar, no por dinero, sino por su significado. Había estado junto a su cama desde aquella noche, observándola como una silenciosa promesa. Localizó el puesto de Julia al instante. Estaba al borde de la plaza, esta vez flanqueado por un puesto de tacos y un pequeño puesto de joyería. La misma marquesina, el mismo letrero pintado a mano, J. West Color Studies. Pero esta vez, Julia no estaba ajustando lienzos ni charlando con desconocidos, simplemente estaba sentada sola, con un cuaderno en el regazo y el bolígrafo inmóvil. Rachel se detuvo a pocos metros y se aclaró la garganta. ¿Llegas temprano? Julia levantó la vista. Durante un largo segundo, ninguna dijo nada. Entonces Julia se levantó, limpiándose las manos en los vaqueros. No estaba segura de que vinieras. No estaba segura de que quisieras que viniera. Julia ladeó la cabeza. Depende de a qué hayas venido. Rachel se acercó y le ofreció el lienzo. Para devolver esto y preguntar si ya lo he ganado. Julia no lo cogió de inmediato. Sus ojos iban del cuadro al rostro de Rachel. Escuché tu mensaje de voz, dijo. Rachel asintió con la garganta apretada. Lo decía en serio. Julia tomó el lienzo y lo dejó con cuidado sobre la mesa detrás de ella, luego se giró. ¿Qué cambió? Dejé de fingir que no me importaba, dijo Rachel cruzándose de brazos, no para defenderse, sino para no temblar. Me di cuenta de que tenía más miedo de fallar que de fallarte a ti. Sacaste algo honesto de mí, y eso me asustó. La expresión de Julia. No necesito que seas intrépida, Rachel. Solo necesito que lo intentes. No quiero ser tu escape, quiero ser tu elección. Rachel dio un paso adelante, acortando la distancia entre ellas. Entonces déjame elegirte. Julia la observó un buen rato, como si intentara discernir si la persona que tenía delante era real. Finalmente, sonrió. No con la sonrisa juguetona, ni con la cautelosa, sino con la sonrisa plena, la que Rachel recordaba de aquella noche en el bar, justo antes de que todo cambiara. Tenía café preparado para ti esa mañana, dijo Julia. Incluso guardé el croissant de almendras. A Rachel se le cortó la respiración. Ojalá me hubiera quedado. Yo también. Julia le tomó la mano. Pero ya estamos aquí. La feria bullía a su alrededor, risas, música, el tintineo ocasional de una pulsera que se le caía al vendedor de al lado, pero nada de eso importaba, al menos a ellas. Rachel tomó la otra mano de Julia. ¿Puedo acompañarte a casa? Julia rió entre dientes, todavía en plena forma de abogada. Déjame intentarlo de nuevo, dijo Rachel en voz más baja. ¿Me dejas volver al apartamento 102? Julia se inclinó y la besó. Sin prisa, sin incertidumbre, simplemente como en casa. Cuando se separaron, Julia susurró, solo si te quitas los zapatos esta vez.
Rachel rió de verdad, y sintió que algo se le quitaba en el pecho. Un peso se alivió mientras caminaban juntas hacia el borde de la plaza. Rachel miró el lienzo que Julia había pintado, los remolinos carmesí y azul marino, la delicada línea dorada que aún brillaba a la luz del sol. No era perfecto, pero era hermoso. Igualito a esto, el sonido del agua hirviendo llenaba la pequeña cocina mientras Julia tarareaba una melodía medio olvidada, descalza y aún con la sudadera enorme que Rachel había dejado atrás una semana antes. Colgaba de su cuerpo como una promesa prestada. El apartamento parecía el mismo: pinceles y frascos, libros y pilas de libros desniveladas, el gato tumbado perezosamente en el alféizar de la ventana, pero algo había cambiado. Un cambio silencioso, apenas perceptible si no conocías el espacio como ella. Ahora había una chaqueta doblada en el respaldo de una silla, un segundo cepillo de dientes en el baño, una taza nueva junto a la desportillada en el tendedero. La risa de Rachel resonó en el pasillo mientras gritaba: «Por cierto, tu gato me odia». Julia se apoyó en el mostrador, sonriendo. Es territorial y dramático, como alguien que conozco. Rachel entró en la cocina, con el pelo aún húmedo de la ducha, con leggings y una de las camisetas de tirantes de Julia. Se veía tan diferente así, nada refinada, nada serena, simplemente suave y presente. ¿Desayuno o café primero?, preguntó Julia. «Café, definitivamente café». Julia le sirvió una taza y se la pasó. Rachel dio un sorbo y se apoyó en la encimera de enfrente, imitándola. «Ya había olvidado cómo se sentían los domingos», dijo Rachel en voz baja. Julia ladeó la cabeza. «¿Te refieres a desordenada, perezosa y llena de migas de pan?» «Quiero decir real». El silencio que siguió fue cómodo, de esos que no requieren arreglo, solo se llenan de aliento, de presencia. Rachel dio otro sorbo y luego dejó la taza. «¿Sabes qué? Todavía lo estoy descifrando, ¿verdad?» «Soy yo, solo yo», Julia asintió. «Sé que aún no tengo las palabras adecuadas para todo, y a veces mi mente todavía quiere correr». «Entonces caminaré a su lado», dijo Julia. «Hasta que tu corazón se recupere». A Rachel se le hizo un nudo en la garganta. «¿Por qué se te da tan bien esto?» «Yo no», dijo Julia, dando un paso al frente. «No necesito que seas perfecta. Solo necesito que seas honesta». Rachel extendió la mano y la tomó, atrayéndola suavemente hacia un abrazo relajado. Se quedaron así un rato, con los cuerpos alineados, el café enfriándose tras ellas. Al otro lado de la ventana, la ciudad seguía su curso, coches tocando la bocina, alguien gritando pidiendo bagels recién hechos, un perro ladrando con insistencia, pero en el apartamento 102, solo se oía el suave zumbido de una tetera y el sonido de dos personas aprendiendo a quedarse quietas. Más tarde, se sentaron con las piernas cruzadas en el suelo, con el desayuno servido en platos desiguales, huevos, tostadas, fresas y un croissant de almendras que Julia finalmente había compartido. Rachel cogió una fresa y se la metió en la boca a Julia a media frase, riendo cuando casi se atragantó. «Qué grosera», murmuró Julia con la boca llena. Rachel simplemente sonrió. «Valió la pena». Hablaron durante horas de música, de viejos desamores, de sueños que no habían expresado en voz alta en años. Julia habló de la galería que quería abrir algún día. Rachel admitió que no quería ser socia de su firma para siempre. «Está bien querer más», dijo Julia. Rachel asintió. «Creo que nunca creí merecerlo». Julia se acercó y se tocó la parte interior de la muñeca. «Sí que lo mereces». La tarde transcurrió, dorada y tranquila. En un momento dado, Julia se quedó dormida en el sofá con la cabeza en el regazo de Rachel. Rachel se acarició el pelo, mirando por la ventana, y sintió algo que no había sentido en años: quietud. No la que nace del vacío, sino la que llega cuando todo está, por un instante,
Justo donde debería estar. Cuando Julia se movió, murmuró, «¡Qué bien!». Rachel sonrió. «Sí, de verdad que sí». Julia se incorporó y se inclinó hacia ella. «Entonces, ¿es este tu regreso oficial a la 102?», fingió pensar Rachel. «Solo si consigo una llave». Julia arqueó una ceja. «Eres atrevida, punto. Estoy aprendiendo de la mejor». Julia rió, se acercó al estante cercano y le lanzó una llave de repuesto de un plato lleno de trastos. «No digas que nunca te doy nada». Rachel la atrapó y la miró en su mano. Era sencilla, plateada, sin adornos, pero para ella, brillaba mientras el sol comenzaba a ocultarse tras los edificios, proyectando largas líneas de luz sobre el suelo. Rachel se levantó y se acercó a la ventana. Julia se unió a ella, deslizándole la mano. Sin decir palabra, vieron cómo la ciudad exhalaba, y juntas se quedaron.